Las particularidades de Urano incluyen dos anillos verticales, una órbita peculiar alrededor del Sol y largos inviernos que duran más de 25 años, lo que convierte a este gigante gaseoso en un mundo verdaderamente singular. Hoy te presentamos todo lo que necesitas saber sobre este fascinante cuerpo celeste. En la mitología griega, Urano era el dios del cielo, padre de Saturno y abuelo de Júpiter. Sin embargo, cuando los griegos mencionaban el objeto brillante en el firmamento con este nombre, no se referían a un planeta, sino que lo consideraban una estrella. Fue en 1781 cuando Sir William Herschel lo descubrió y se confirmó que era un planeta, aunque Herschel inicialmente propuso llamarlo Georgium Sidus, en honor al rey Jorge III de Inglaterra. Sin embargo, este nombre no tuvo aceptación, y en 1850 la comunidad astronómica acordó renombrarlo Urano, en línea con la mitología, como los demás planetas del Sistema Solar. Urano se destaca como un mundo notablemente distinto de los planetas terrestres rocosos y los gigantes gaseosos del Sistema Solar. No obstante, comparte una peculiaridad particular con Venus. Su rotación es de oeste a este. Lo que lo hace aún más extraordinario es su inclinación casi perpendicular respecto al plano de su órbita, dándole la apariencia de girar de lado mientras orbita alrededor del Sol, como una esfera rodante. Este gigante helado está envuelto por 13 anillos débiles, constituyendo el segundo sistema anular conocido en el Sistema Solar después del de Saturno. Además, cuenta con 27 lunas naturales, nombradas en honor a personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope. Urano ocupa la séptima posición en distancia al Sol, siendo el tercer planeta más grande y el cuarto en masa, pero el segundo en densidad más baja del Sistema Solar. Con un radio de 25.362 kilómetros, podrían alinearse hasta 4 planetas como la Tierra a lo largo de su ecuador. La inclinación casi perpendicular de su eje con respecto a su órbita alrededor del Sol es otra característica distintiva de Urano. Esta inclinación extrema es responsable de las estaciones más extremas del Sistema Solar en este planeta. Durante cerca de un cuarto del año uraniano, que equivale a 84 años terrestres, el Sol brilla directamente sobre cada polo, sumergiendo la otra mitad del planeta en un invierno oscuro que dura 21 años. Además, el campo magnético de Urano también es notable por su extrañeza e irregularidad. A diferencia de lo común, donde el campo magnético de un planeta está alineado con su eje de rotación, en Urano está desviado aproximadamente 60 grados. La atmósfera de Urano está mayormente compuesta por hidrógeno y helio, con una pequeña proporción de metano y trazas de agua y amoníaco. Es el metano el responsable del distintivo color azul del planeta. Esta atmósfera presenta temperaturas extremadamente bajas, pudiendo llegar hasta los menos 224 grados centígrados. Observaciones recientes han revelado la presencia de nubes dinámicas en ciertas épocas del año, impulsadas por vientos que alcanzan velocidades de hasta 900 km por hora. Estos vientos giran en sentido contrario a la rotación del planeta en el ecuador y en la misma dirección en los polos. Al igual que en Júpiter, estas nubes se distribuyen en varias capas, con las compuestas por agua en las capas inferiores y las de metano en las superiores. Hasta el momento, la exploración de Urano se ha llevado a cabo principalmente a través de la observación telescópica. La única sonda que ha visitado el planeta fue la Voyager 2 de la NASA, que alcanzó su punto más cercano a Urano el 24 de enero de 1986, durante su trayecto hacia el exterior del Sistema Solar. Durante su encuentro, la sonda descubrió 10 nuevas lunas, así como 2 anillos previamente desconocidos y estudió el campo magnético del planeta. En un futuro cercano, se contempla la posibilidad de enviar una nueva misión a Urano, conocida como Uranus Orbiter and Probe. Aunque aún no ha sido aprobado como proyecto, se estima que la misión podría ser lanzada entre los años 2031 y 2038, dependiendo de su aprobación, y tendría una duración de 19 años. Urano, con sus peculiaridades y misterios, continúa siendo uno de los objetos más fascinantes del Sistema Solar. En los próximos años, mientras nuevas misiones se preparan para aventurarse en el vasto cosmos, Urano seguirá siendo un símbolo de los misterios que aún aguardan ser revelados, encendiendo la chispa de la curiosidad y el deseo de exploración en las generaciones futuras.
Hasta aquí el video de hoy, no dejes de suscribirte para que puedas disfrutar muchos más videos como este. Te espero en el próximo y te mando un saludo grande.